Muy buenos días. Hoy nos vamos a enfocar en el mundo de entrevistas y más en la etapa un poco inicial del proceso con lo que es un reclutador, una persona que está haciendo selección en una empresa o un headhunter, que puede ser desde el analista de research o el headhunter que lleva el proceso. Pero antes de eso, primero les quiero agradecer, ya veo los números de conectado cómo van creciendo, así que feliz de eso, que haya mucha gente que le esté sumando. Ahí Enrique dice buen día, Enrique te saludamos. Genial, que quiere decir que nos están escuchando y nos están viendo bien, así que bien. Hoy, bueno, me presento, yo soy Ezequiel Pese, soy el director comercial de Outplacement para Chile y Argentina, y hoy me acompaña Paulina Ramírez, que es Business Manager en Chile, pero también tiene a cargo la parte del delivery de los programas de outplacement, el Head of Delivery también de ahí de Chile, y lo linkeo a una charla que ayer estaban dando Mauro Lestransky y Joaquín Jiménez en el tema de renta y de salario, y decían que había perfiles híbridos, ¿no? Bueno, Pauli es uno de esos perfiles híbridos que tiene como un doble rol, comercial, pero también mucho de delivery. Así que Pauli, presentate, hablá, saludá. Hola, muy buenos días. Bueno, ese ya hizo parte de mi presentación. Les cuento, yo soy business manager del grupo, pero mi experiencia está vinculada principalmente al mundo del reclutamiento y la selección. Por más de 15 años, desde la mirada de headhunter, reclutador, consultor, da lo mismo el nombre del cargo, he estado vinculada a entrevistas, a buscar los mejores potenciales para las empresas, y hoy día en el fondo lo que vamos a hacer es poner esta experiencia y este conocimiento a disposición de ustedes para que puedan en el fondo adquirir la mayor información y tips y todo lo que necesiten para enfrentar mejor estos procesos. Perfecto, ahí estoy viendo ya muchos saludos, así que estamos todos saludando, hay un montón. Hay gente que ya veo en otras charlas porque debo ser un poco cara repetida, me vieron en la charla inicial junto con Lucas, con Mauro y con Fede, y bueno, después en la charla que di ayer en relación a competencias, y estoy linkeando un poco la charla que di ayer a la de hoy, porque yo ayer les di la introducción al mundo de competencias técnicas y blandas, cuáles son las diferencias, nombré algunas, porque son un montón y nombré algunas para diferenciarlas, y también dónde utilizarlas y dónde hay que ponerlas. Por ejemplo, yo ayer les decía que en el CV se ponen los logros, las principales funciones y logros, que eso habla un poco de las competencias blandas, y por ejemplo en LinkedIn, que es la, la, como es la parte inicial para ver un perfil, va más asociado a competencias técnicas. Entonces, hoy vamos a hacer un doble clic ahí, vamos a entrar en el detalle de las competencias blandas, cómo hay que demostrarlas en un speech, en una entrevista, qué es una entrevista, quiénes son los interlocutores que vamos a estar teniendo y todo. Así que, primero, los que les quiero pedir, genial que nos estén saludando, que ya nos estén escribiendo y están interactuando y tenemos una muy buena audiencia. Quiero que nos vayan preguntando, ya conocen la mecánica, vamos a ir hablando, vamos presentando los temas y quiero que mientras vayan teniendo dudas, consultas o experiencias de algo que les pasó, che, ¿sabes qué? Fui a una entrevista y me dijeron esto y no sabía qué hacer, o me encontré con esta situación, genial, compártanla porque lo que le pasa a uno le sirve al otro, no tengan miedo de hacerlo. Sé que no tienen miedo porque muchos los veo que están en estos días y ya, Fernando, ya somos amigos. Fernando Gómez, me decís que te quedó una gran duda el otro día, escríbemela y te la voy a tratar de responder, pero les abro este canal a todos. Y también ahí Miriam nos está diciendo si van a tener acceso a la grabación. Sí, se están grabando las charlas, después el equipo marketing republica, va a estar cuando termine este evento que termina mañana, que es el último día, hoy quedan varias charlas o sea, 2 charlas más y mañana están otras 4. Cuando termine esto se van a republicar en las redes los videos y todo, así que tranqui, no vamos a dejar perder estos contenidos, se los vamos a estar reenviando, pero bueno, lo que estamos haciendo hoy por hoy en estos días es republicar algunos temas puntuales de cada charla. Así que me dice, vamos a arrancar. Carlos dice, buenos días, hoy en día se habla de un CV por competencias. Carlos, no te preocupes que vamos a responder esa pregunta y todas las que tengan. Si te parece, Pauli, voy a arrancar Vamos. con la presentación. Vamos a compartir pantalla. Bueno, a ver, perdón. Hoy, como les decía, la charla se enfoca en la entrevista, ¿no? Con un headhunter o un reclutador en esta parte inicial, que se apoya mucho en lo que, ahí me preguntaba Carlos, que antes de llegar a esta instancia, uno ya
o envió el CV y se lo pidieron, y tuvieron una primera charla para invitarlo a la entrevista, o vieron su perfil de LinkedIn y te invitaron al proceso y vas a llegar a esta instancia que hoy vamos a conversar. Entonces, eh, vamos a arrancar, me gustaría, y ahí Pauli, déjame que te haga una intro y después Vale. quiero escuchar tu experiencia, porque vuelvo a decir lo mismo, esta pequeña joven, aunque parece muy chica, no, tiene bastantes años de experiencia, realmente tiene mucha información en el mundo de reclutamiento y selección por haber hecho reclutamiento y selección, y después ya hace varios años ya con el grupo de NEA trabajando en el área de outplacement, apoyando ejecutivos, administrativos, analistas, dependiendo del nivel, a reinsertarse en el mercado laboral y buscar un nuevo horizonte. Así que tiene la visión de los dos mundos, del que recluta y también del que prepara. Así que ahí vamos a aprovechar y vamos a sacarle el jugo a su cerebro, que tiene mucha info. Una Bien. entrevista. A ver, y esto es lo que yo entiendo, y ahí, Pauli, quiero que vos me empieces a refutar o a decirme, no, sé qué, estás equivocado y retame. Pero una entrevista yo la entiendo, y quiero que todo el mundo la entienda, que es una instancia de una conversación. Y es una conversación bidireccional, es ida y vuelta, donde hay un entrevistado y un entrevistador, pero que el foco va a estar en la información que da el entrevistado, o sea, la persona que tiene que entregar. Pero, ¿por qué hago esto que es una conversación, una charla bidireccional? Porque lo veo con experiencia que muchas personas cuando van a una entrevista terminan haciendo un monólogo, o sea, es como que le dan la chance de hablar y apretan el botón de play y, taca, 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 y lanzan todo porque dicen, tengo esto media hora y tengo que dar toda la info que tenga. Entonces hacen eso, o al revés, personas que no se preparan tanto para la entrevista y van más o menos, bueno, vamos a ver cómo me va, y termina siendo un monólogo del lado del entrevistador, que como el entrevistado no le da mucha info, es como que, como decimos en Argentina, con tirauzón, te van sacando, ¿viste? Para que sacarte la info. Esto es un poco lo que yo veo. Pauli, contame un poco a ver Ujú. que si estás de acuerdo o no en esta premisa que estoy dando. Ok. A ver, yo creo que lo principal es que ninguno de los extremos en el fondo es bueno, ninguno, o sea, lo ideal de una entrevista efectivamente es que existe esa comunicación bidireccional, pero claramente en las entrevistas el sujeto, el blanco es el entrevistado, entonces es quien debe poner mucho más atención y yo la verdad las cosas, si tuviera que elegir entre la persona que hace el monólogo y habla y habla y habla y el que le saco la información con tiro a buzón, me quedo más con la persona que habla. Ya de alguna manera podría pensar que existe algún tipo de preparación. Entonces, yo siempre digo que la importancia de las entrevistas o de las personas tienen que centrarse mucho por lo menos en tres aspectos, ¿ya? El primero vinculado con el lenguaje, ¿ya? El lenguaje me refiero a toda la comunicación verbal, el discurso, lo que digo, ¿ya? Que es efectivamente donde nos vamos a centrar hoy día principalmente. El cuerpo, ¿ya? El cuerpo está vinculado con toda la comunicación no verbal. Miro la cámara, sonrío, muevo brazos, muevo, gesticulo. Todo eso está referido al cuerpo y todo lo que tiene que ver con la emoción. La emoción para nosotros, las personas que entrevistamos, la revisamos principalmente en el nivel de energía que presenta la persona a la hora de presentarse en la entrevista, ¿ya? Y lo difícil de esto es que de alguna manera tiene que existir una coherencia en estos tres aspectos para que de alguna manera la persona nos cierre. Pucha, es como, ahí también cuando nosotros entrevistamos, imagino también hay gente que no necesariamente como reclutador, pero cuando uno entrevista tiene la necesidad o cuando sale da el feedback a una persona, le comenta de X candidato, dice, ¿sabes qué? Me cerró, es un candidato redondito. Bueno, eso se logra cuando todas estas tres puntos de alguna manera tienen una armonía, ¿ya? Y la clave en el fondo, hoy día, como decía, nos vamos a centrar en el lenguaje, en el cómo nosotros mostramos nuestra experiencia. Perfecto, o sea, si voy entendiendo bien y voy siguiéndote, o sea, la entrevista es una charla, una conversación bidireccional, pero que a su vez el entrevistado tiene que tener muy en cuenta lo que dice, cómo lo dice, ¿Cómo lo ahí la parte dice? emocional, y también qué muestra con el movimiento de su cuerpo, porque muchas veces uno habla sin hablar, o sea, justamente, desde la Exactamente. cara, desde las manos. A ver, por ejemplo, yo soy muy de hacer gestos, o sea, si quiero decir algo, abro la mano, cierro la mano, me sonrío y hablo, pero me apoyo mucho en la parte corporal para
poder transmitir, y creo que eso también ayuda mucho a una persona a poder, a poder hacerlo. Pero entonces entiendo que es algo que engloba estas tres grandes partes, o sea, no es solo lo que voy a decir. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo digo? Y ahí te digo un dato de color que creo que a todo el mundo le sirve. Nos pasa desde este año y moneda, año y medio, que estamos en pandemia, que se aceleró toda la digitalización y hoy por hoy las entrevistas son por llamadas, que hay solo verbal y emocional, porque en esa instancia que es solo una llamada, uno no ve cómo está hablando, cómo se está mostrando la persona, pero sí siente el tono, cómo te lo dice, cómo te lo afirma o no. Por eso, el lenguaje y emoción. Pero en la entrevista por videocall, eh, mucha gente comete los errores, algo que decías vos. Empieza a hablar y de golpe ves que se fue al horizonte porque pasó una paloma y mira para el techo, o se distrae con el celular. Yo, por ejemplo, yo recién, mientras vos estabas escuchando, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy leyendo por un poco la función que voy a hacer, las preguntas de todas las personas. Entonces, obvio, bajo, pero en una entrevista es muy malo que, como es algo de uno o dos, o puede ser que a veces una entrevista que dos personas te estén entrevistando, que cuando era presencial era más fácil, porque vos qué hacías, más difícil. Vos tenías que estar hablando con uno, pero también hablando con el otro y hacer la conexión con dos. Hoy es más fácil porque ves una sola pantalla y los dos los tenés de frente. Pero es un error que comete mucha gente esto, de perder el contacto visual, y de esa manera creo que demuestra, sin querer, porque a veces le encanta ese cargo, pero sin querer demuestra como desinterés, ¿no, Pauli? Sí, claro. Entonces, la clave tiene que ver con tener en cuenta estos aspectos. Eh, Ahí nosotros damos algunos tips, siempre de lo importante de encuadrar bien la cámara, de efectivamente mirar directamente a la cámara para que tener la seguridad de que tus entrevistadores te están mirando. Así que esos aspectos ese son claves en el proceso. Perfecto. O sea, genial. Queríamos darles estos, a ver, primeros bullet, primeros introducción para que entiendan cómo es una entrevista y cómo se tiene que preparar uno. Así que ahora vamos a meternos en el terreno que hay Camila y hay un par que estaban haciendo preguntas, entrevista por competencias, Ya. que creo que hoy por hoy mucha gente ya lo hace innato y ya sabe que entrevista por competencias, y muchas otras entrevistan y no saben, pero lo hacen por competencias, que es la que muchas ya lo tiene incorporado. Así que ahí, Pauli, yo empiezo a Ya. pasar slide y soy, Mira, soy tu, voy tu a soporte. partir, acá les quiero contar un poco, y lo voy a hacer muy simple, ¿ya? Lo voy a hacer simple porque tiene que ser bien práctico y quiero que esto les sirva. Voy a hablar de la competencia como el sinónimo de competencia. Simple, competencia es sinónimo de conducta o comportamiento, ¿ya? En el fondo, las entrevistas por competencia buscan que las personas puedan reflejar a través de conductas o comportamientos, puede ser desde una destreza, desde una habilidad, una fortaleza, hasta un valor, que la verdad las cosas que las personas que trabajamos en las líneas de recursos humanos sabemos que no existen test para medir valores, pero la forma de aproximarnos a la existencia o no de uno está vinculada con comportamientos, ¿ya? Entonces, eso es lo más simple que le puedo decir en relación a las competencias. Las entrevistas por competencias son entrevistas de mucho ejemplo, ¿ya? Y antes de entrar en el detalle, en el fondo, de cómo mostrar las competencias en una entrevista, vamos a hacer este refresh. Entiendo que Ezequiel ayer les habló de los tipos de competencias, ¿ya? Pero es importante en el fondo tenerlo muy, muy en cuenta. Nosotros distinguimos dos tipos de competencias: las competencias técnicas o duras y las competencias blandas, ¿ya? Las competencias técnicas o duras son aquellas competencias que están asociadas al conocimiento, todo aquello que yo puedo adquirir porque lo estudio hoy día formal e informalmente. Son competencias técnicas o duras: inglés, certificaciones, toda esa línea, competencia técnica o dura. Después, las competencias blandas, ya nosotros generamos una distinción de dos tipos. Tenemos las competencias blandas transversales. Las competencias blandas transversales son aquellas competencias que las organizaciones piden, ¿ya? Independientemente de la posición que ocupe la persona. Entonces la tiene que tener desde un analista hasta un gerente general. Y de alguna manera son aquellas que salvaguardan todo lo que tiene que ver con la cultura de la organización, la identidad, de esa apreciación que de alguna manera todas las personas de ciertas compañías se parecen, que está vinculada con ese tipo de competencia. Y las competencias específicas, ¿ya? Nosotros aquí también distinguimos dos tipos. Son competencias específicas de acuerdo al tipo de cargo y de acuerdo al nivel de cargo. De acuerdo al tipo de cargo,
es el estereotipo, ¿cierto? Pensemos, si yo efectivamente veo un cargo comercial, espero a una persona con alto nivel de comunicación, que sea muy relacional, que tenga habilidades de negociación, están vinculadas a su tipo de cargo, ¿cierto? O a un financiero efectivamente que sea una persona con capacidad de planificación, organización, más metódico, si es más pausado tampoco me causa gran ruido porque está dentro de las posibilidades del perfil, ¿cierto? Y después tenemos todas las competencias asociadas al nivel de cargo, y acá tenemos que ya hacer un pensamiento, pensar en el fondo en familias de cargo, ¿ya? Los cargos de analista, necesitamos experiencias vinculadas a trabajar en equipo, a lo mejor a la capacidad de seguir instrucciones, cargos de nivel de jefatura, liderazgo, planificación, organización, cargos gerenciales, competencias asociadas a la visión estratégica, a la capacidad de tomar decisiones, y de alguna manera estas competencias igual juegan un rol importante porque efectivamente son las que me permiten diferenciación de posicionamiento, ¿ya? Y es aquí donde yo la mayoría de las veces veo errores en las personas que no logran posicionarse al nivel en el fondo que el cargo está solicitando, o se posicionan muy arriba o se posicionan muy abajo. Entonces esto es clave. Y como dice ese, el llegar a una entrevista y tener que sacarle esto a la persona con tirabuzón, a ver si es que efectivamente lo tiene, más te juega en contra. O sea, yo esperaría que cierto nivel de profesional, o tanto con alto cargo o un cargo más pequeño, tengan un buen nivel de preparación y sean capaces de mostrar su experiencia de la forma más efectiva. Entonces, como nosotros decimos, es importante la preparación, el articular bien los discursos, y ahora en el fondo le vamos a enseñar cómo. Entiendo que Ezequiel también hizo una aproximación en su charla de esta, así que... Exactamente, ayer hice una pequeña intro de un modelo STAR, no los voy a adelantar, pero vamos a hablar de eso, pero voy a aprovechar, Pauli, para ir en línea, les pido a la gente, si no llegamos a responder todas las preguntas, perdón, pero al final después vamos a tratar de responder todas, hay un montón, pero me gustaría empezar a tomar algunas, por ejemplo, de José, que hice en una entrevista. ¿Cómo recomiendan en una entrevista conversar o conversación hacer un punto de quiebre para que no sea un monólogo? Ahí Ya, te doy una experiencia y para responderte. Mira, lo que normalmente uno hace es, ejemplo, la típica pregunta que complica a todo el mundo. Contame de vos. Así, empezamos ¿viste? Te preguntan y te dicen eso. Uno lo que él tiene, lo que uno tiene que tener preparado es un pequeño resumen profesional de uno, ¿no? Que ya lo trabajaste en tu CV, seguramente, no sé, qué estudiaste, años de experiencia, qué rubros pasaste, ¿no? Y qué cargos tuviste. Entonces, algo resumen, que resuman tu nivel profesional, tu nivel ejecutivo, y automáticamente que vos haces eso, no seguir linkeándolo, bueno, mira, y ahora trabajo en esto, y tengo esto, y antes de esto, y seguir borrágicamente monólogo, sino que ahí lo haces es un corte y le devolvés la pelota, o sea, un término muy de fútbol, al entrevistador y decís, eso es un poco de resumen, pero contame, a ver, qué experiencia es la que más te interesaba para el cargo que están buscando ustedes y la que actual. Entonces le devolvés la pelota con una pregunta y ahí automáticamente la otra persona va a empezar a ver que esto es una conversación, entonces el que está acostumbrado a entrevistar se va a sentir muy cómodo porque ya sabe que la otra persona va a hacer un ida y vuelta constantemente. Y ahí te aseguro que el entrevistador te va a preguntar y te va a decir, mira, bueno, dale, pero vos me dijiste esto y contame de acá. Y ahí te va a empezar a llevar y ahora te vamos a preparar cómo contar esas partes, esos modelos STAR. Esa es una primera pregunta que quería responder, Pauli. Y otra que está muy buena y es algo más técnico de la charla, aparte de cómo comportarse en la entrevista, dice, pregunta, ¿tenemos que mirar a la cámara y no a la persona, entendiendo idealmente que podemos poner al entrevistador y poner la cámara? Ahí, a ver, fíjate lo que hacemos con Pauli de frente. Lo que no tenés que hacer es esto, que de golpe te vean el costado, tu perfil, aunque capaz que tengas un buen perfil lindo o linda, no sé, pero no, a ver, de frente. Si uno logra posicionar la charla bien concentrado en la cámara, genial, a veces cuesta porque te terminas poniendo visco, porque es un punto fijo, pero es de frente, o sea, es entendible y obvio uno baja siempre la mirada porque está viendo la pantalla y ve la cara de la otra persona. El entrevistador va a estar haciendo lo mismo, va a estar bajando su mirada y viendo la pantalla, así que no es necesario ver el punto de focal de la cámara de la notebook, o de la computadora o el celular, lo que estén utilizando, pero sí que sea de frente. O sea, y que ideal que se vea como estamos Paul y yo, de torso, que se vea nuestro torso y nuestra cara, con un fondo también como tenemos, blanco o con alguna pared, lo que sea, pero no que se vean cosas de la casa tiradas
apropiado, o sea, tener en cuenta esos pequeños detalles, el sonido, si vas a hacer una entrevista, irte a una habitación, que sepas que no va a haber alguien que te va a interrumpir y vos que tengas que controlar la situación, o el tema del ruido, como estamos haciendo mucho teletrabajo, en reuniones de trabajo o en entrevistas es fundamental cuando hay esto que es importante, encontrar su espacio, donde vas a poder conversar tranquilo. Quería responder estas dos preguntas, Pauli, antes de avanzar, porque eran asociadas Ningún problema, a los primeros. solo reforzar Vale, un punto. Muchas veces, frente a esa pregunta, efectivamente, que habló Ezequiel, que es el cuéntame de ti, que te da la posibilidad de generar un discurso gigante, y la idea fue cortarlo como recomendó Ezequiel. La clave de esos cuéntame de ti están asociadas a que tú, el cuéntame de ti, lo vincules con la posición, efectivamente, que está llevando el headhunter, la persona que te está entrevistando. O sea, un cuéntame de ti tan general, la verdad es las cosas que creo que pierdes una instancia para posicionarte en el lugar, o sea, posicionarte en el headhunter con que eres el candidato que él efectivamente necesita. Entonces, eso solo quería complementar. exacto. Mira, y acá hay otra pregunta, creo que la podemos responder rápido y seguir avanzando. Dice, ¿cómo se puede abordar en una entrevista en caso de ser una persona con problemas de fluidez, de habla? ¿Conviene decir o no? Primero, soy tartamudo. En algún momento de la charla seguramente van a empezar que empiezo a disparar y la metralleta se me traba, pero bueno, yo ya lo sé y lo aprendí a incorporar y a manejarlo y hasta me río de eso. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Eh, Hay que tener en cuenta también el perfil. Si yo soy comercial, soy de ventas, por ejemplo, yo soy el director comercial del grupo de la parte de outplacement. Yo como por mi cargo, por mi función, tranquilamente mis habilidades blandas van asociadas a comunicación, a orientación trabajo por objetivos, y seguramente también esto de ser una buena persona que genera una conversación y sabe expresar. Entonces, pero por ejemplo, pasa mucho con el área de TI, y no digo que no, pero no se me ofendan, pero es normal que el área de TI antes de la pandemia, antes de todo esto, era una persona que trabajaba un poco solo. Le daban el requerimiento y él en su casa, donde sea, trabajaba y no tenía que tener mucha relación, ¿no? Relacionamiento. Entonces, se esperaba que los perfiles sean así. Hoy por hoy el TI se convirtió en un partner del negocio. Hoy por hoy necesito ser una empresa ágil, dinámica, estar desarrollando plataformas o soluciones, y el de TI tiene que estar constantemente, y seguramente los perfiles TI están aprendiendo a desarrollar esa habilidad blanda, el de comunicar, de trabajo en equipo y demás. Entonces, primero hay que tener en cuenta que esto es lo que va asociado a lo que hablé yo ayer. En una entrevista, contar tu potencial, porque te lo van a preguntar, cuáles son tus habilidades más potentes y cuáles son las más débiles. Y vos ahí decir, es una muy buena instancia para decir, ¿sabes qué? Soy muy bueno en esto, en esto, en esto, y realmente el área donde más que reconozco que tengo que trabajar es esto. Pero como ya lo sé, o sea, realmente estoy haciendo esfuerzo en esto, en esto, en esto. ¿Por qué? Porque ahí estás hablando del autoconocimiento. Le estás diciendo, tengo este problema, pero ya me estoy ocupando de resolverlo. O sea, Sí, oportunidad de mejora. Cambiamos la palabra de problema o malo a oportunidad de mejora. yo, bueno, ahí voy Ahí. aprovechando la pregunta, y también muy breve, reforzando también un poco lo que dice Ezequiel. ¿Sabes? Yo creo que, y también lo vamos a hablar más adelante, pero desmitificar un poco el tema de la debilidad, ¿ya? La debilidad, la verdad, de las cosas es que ninguna persona, perdón, queda fuera por una debilidad, ¿ya? Obvio. Y yo creo que de alguna manera en esa coherencia que yo les hablaba al principio, si tú eres tartamudo o tienes alguna dificultad en la comunicación, te traba, ¿sabes qué? Yo creo que sería importante que a la hora de preguntarte una debilidad, la reconozcas, y esa es la mejor instancia. Finalmente, una persona que me ha pasado, que llega a las entrevistas y te cuenta de su experiencia de forma, no sé, como más autoritario, un poco déspota, pero la verdad es que no lo son, pero pareciese que lo fuesen. Si él en su debilidad me declara, ¿sabes qué, Paulina? Yo cuando llego a las entrevistas o tengo a las empresas, la primera percepción es que soy una persona un poco como autoritaria, ¿sabes qué? Uno lo integra de forma distinta y agradece ese nivel de honestidad, y es obvio. Entonces eso ayuda mucho. Así que yo, la verdad, las cosas que con eso estaría tranquila. Si efectivamente lo diría, y lo diría como debilidad. Insisto, también va a depender de la posición a la cual vayas a optar. Perfecto. Eso Pauli, en sigamos relación a las avanzando. competencias. Sí, Dale, dale, sigamos Martina. avanzando y
hay un montón de preguntas y chicos, tranquilos, vamos a tratar de responder todas. Y si no, después ya los voy invitando. Búsquennos en LinkedIn, Ezequiel Pesi y Paulina Ramírez, en el grupo de NEA, nos agregan y ahí podemos seguir conversando y charlando sobre estos temas y demás. Así que, y aparte de generar networking, ya de paso. Vamos a ir avanzando, si te parece. Digamos, Modelo ya, STAR. perfecto. Entonces, a ver, ¿cuál es la mejor forma de articular el discurso para mostrar competencias? Es bajo este modelo STAR. Ya está, hay distintas versiones, modelos, el SOAR, pero apuntan a lo mismo. El STAR es situación, tarea, acción y resultado. Homologable al STAR es el contar el qué, el cómo y el resultado. ¿Ya? Acá, te propongo, generemos así un ejemplo, o sea, dos No ejemplos. sabía, me van a evaluar, no sabía. No No, me no, preparé, no me preparé. no, te propongo, evalúame tú a mí. Bueno, qué lindo. Voy a ser profesor, dale, no hay problema. Dale. Entonces, pregúntame, entrevístame, o te cuento directamente una No, te situación hago de... una entrevista. A ver, Paulina, sé que, bueno, estamos entrevistando perfiles para el área comercial, nosotros somos una empresa de consultoría de servicios. Así que estás hace ya como 3 años en la empresa ahora, en DNA, ¿no? Como business manager. Contame un poco cómo es el trabajo día a día, cómo son las funciones, con qué dificultades te estás encontrando. Contame un poco de eso. A ver, Ezequiel, voy a partir, voy a contar un poco mi experiencia. Yo ingresé al grupo el año 2017, ¿ya? Cuando ingresé, el principal desafío estaba asociado al cumplimiento del budget, ¿ya? Y la verdad de las cosas que cuando ingreso me encontré con un escenario bastante complejo, existía solamente un 50% de cumplimiento, y lo primero que hice fue juntarme con el área de marketing. Quise trabajar mucho lo que tiene que ver con generación de contenido, de información, en el fondo, asegurar que exista más flujo de personas que coticen el servicio. Yo cuando llegué cotizaban más o menos 2 personas a la semana, y generamos varias acciones, como te decía, con el área para generar mucho más contenido, mucho más información, lo que me permitió aumentar mucho más el flujo. Con ese proceso empezamos a aumentar a 30 personas a la semana, y efectivamente cada vez fuimos más efectivos, y al final de año logramos aumentar la cantidad de clientes. Ya pasamos de 20 clientes nuevos que existían a duplicar esta cantidad a 40, perdón, clientes nuevos, para al final del año cumplir el 100% del budget. Perfecto. ¿Ya? A ver, ejemplo, si ahí a la audiencia hicimos este ¿Qué roleplay, competencias verías? exactamente. Si el que no está acostumbrado a entrevistar o algo, uno va a decir, contó bien, contó lo que hice, lo que hace y qué logro tuvo. Es verdad, lo contó bien, conciso y muy concreto. Fíjense que no demoró, creo que si llegó al minuto es como mucho, seguro. Pero solamente me demostró que es orientación al resultado, o sea, meta, y ahí voy, y nada más. Y sí, un poco de trabajo en equipo. Me mostró esto de su perfil de, dale, ok, sola seguramente no voy a poder, y entonces me junto con alguien para ver qué hay que hacer y el objetivo. O sea, yo de su perfil, conociéndola, ahí lo puedo decir, de todos los skills que ella tiene, no me demostró ni la mitad de los skills que tiene en el área comercial, y solo me mostró dos. Entonces, ahí es un punto de alerta, me parece, porque eso o sea, no estoy, se perdió la importancia de lo que decía Pauli, de lograr posicionarse para el cargo que quiere, demostrando acciones que van a demostrar las habilidades blandas que ella tiene. Así que ahora, Pauli, te reto de nuevo, porque lo hiciste mal, evidentemente, que hagamos este nuevo roleplay, pero que sea más profunda en la Perfecto. explicación. Entonces les voy a contar. Como ejemplo, a ver, efectivamente ingresé al grupo de NEA el año 2017. Para ser exacta, yo ingresé en agosto del 2017, y cuando ingreso me encontré con un escenario bastante adverso. La verdad, no me lo esperaba, pero bueno, a mí me encantan los desafíos. El primer punto es que en mi posición habían pasado 2 personas en un solo año, ya, lo cual igual me preocupó. Y el segundo punto es que solo existía un 50% de cumplimiento del budget. La verdad,
y tenía 4 meses para cumplir el resto, entonces era un escenario complejo. ¿Qué fue lo que hice? A ver, primero quería entender qué era lo que estaba pasando, me empecé a juntar con la gente, levanté información, y en ese proceso distinguí en el fondo 2 puntos críticos. El primero de ellos vinculado con el equipo. Existía un equipo de 5 ejecutivos que estaba desmotivado, no conocía las características del producto, del servicio, no trabajaban ellas como equipo. Entonces, la verdad de las cosas es que habían hartos puntos que eran perfectamente trabajables, y lo otro también tenía un tema con el incentivo. El incentivo, vender o no vender les daba exactamente lo mismo. Ese era el primer punto. Y el segundo punto estaba vinculado con la estrategia comercial. No existía estrategia comercial, no existía estrategia comercial ni para atraer ni para retener clientes. Entonces, ya con este diagnóstico más o menos claro, empecé a actuar. Lo primero que hice fue reunirme con el área de recursos humanos, trabajé fuertemente con el equipo, generamos instancias de capacitación en venta consultiva, capacitación en el producto, y la verdad de las cosas es que el equipo era bueno, ¿ya? Pero no había sido nunca tomado, entonces trabajé bien con ellos, alineamos, y las chicas tenían, como te digo, buen potencial. Ya con el equipo bien armado, full en la estrategia comercial, ya empezamos a trabajar fuertemente la estrategia, a ver, principalmente de retención. Y te voy a contar por qué quise trabajar la retención, principalmente porque eso me iba a asegurar de forma más rápida lograr una mayor venta. Entonces, ya la gente que nos conocía, generamos campañas de fidelización, generamos algunas campañas de descuento, y logramos aumentar el número de clientes retenidos, ya de 10% cuando llegué, que era bajísimo, a 70%. Y en el proceso de atracción de nuevos clientes también trabajamos fuertemente, pero eso seguro me iba a dar más instancia para el año 2018, entonces, o por lo menos me da una base, así que generamos mucha campaña de atracción de clientes, que me permitió de todas maneras aumentar el número de clientes nuevos a la fecha, y cumplir finalmente con el 100% del budget, además apalancando algo el año que viene. Eso fue lo que hice. Bueno, te voy a contratar para el equipo mío. No, pero a ver, creo que era este roleplay que hicimos, estas 2 instancias, es un momento, o sea, son 2 puntos de quiebre distintos a cómo contar la situación. ¿Por qué el modelo STAR? Si ustedes siguieron la conversación y después cuando tengan el video lo van a poder rechequear, en el primero solo era la tarea, o sea, el desafío que tenía y el resultado que tuvo. Acciones tuvo una sola, contó. No me contó el contexto. En cambio, en el segundo me dio un breve contexto para posicionarme. Porque, por ejemplo, una persona que tiene que contar que su experiencia laboral en Unilever. Y no tenés que contar lo que es Unilever porque todo el mundo es una multinacional y la conoce y saben a qué se dedica Unilever. Pero sí te podés contar en 10 segundos de estos 2 minutos y medio, 10 segundos, mirá lo que le digo, chiquitito, de la situación en la que vos estabas entrando en ese momento. El año, mirá, estábamos en esto y la empresa estaba en esta transición o estaba en este cambio de estrategia comercial. O sea, breve situación, cortita, no extensa. Claro. Y después las tareas. Fíjate que ella dio un diagnóstico. ¿Cuáles eran las dificultades que se iba a encontrar y los desafíos que iba a tener en esa función? Entonces ahí implicó un poco las acciones y automáticamente lo linkeo con, ahí Pauli, perdón, a empezar a hablar de competencias, análisis. O sea, que en el discurso anterior no lo tenía. O sea, orientado a resultado, seguro, y análisis de problemas, resolución de problemas, otra competencia. Fíjense que empezó a ya mostrarme más habilidades blandas de ella. Y sí, Pauli, me querías Sí, complementar algo ahí. ahí un poco, claro, como dice Ezequiel, ambas situaciones finalmente son muy parecidas, ¿ya? Pero la gran diferenciación entre una y otra está en las acciones, ¿ya? Lo que faltaba. Las acciones son las que muestran competencias, ¿ya? Y esto lo tienen que tener así en su sangre. Acciones muestran competencias, ¿ya? Cuando en una entrevista un headhunter, un reclutador empieza a preguntarte, Paulina, ya, pero cuéntame, ¿cómo lo hiciste? ¿Pero cómo llegaste? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Sinónimo de acciones, sinónimo de competencia. Es ahí donde yo tengo que poner el mayor énfasis. Y también ahí, aprovechando lo que decía ese, hay gente, y yo te digo en esto, yo años y años de entrevista, que se pega o le da mucha importancia a la situación, ¿ya? El contexto.
Y la situación, la verdad, las cosas que debiera ayudarnos para apalancar competencia, ya en mi caso yo dije la situación porque dije, ¿sabes qué? Para que ustedes vean, yo tengo la capacidad de trabajar bajo presión, pero no más que eso, la situación no puede comerse tu relato. Esta instancia es para que tú te muestres, no para mostrar la empresa y ni siquiera que te tienes tanto conocimiento de la otra empresa. Está bien, uno puede hacerlo, pero de forma concisa, no explayarse y no extenderse en eso porque pierdes tiempo valioso para mostrarte a ti. Y otra, ese si avanzas a la otra, bueno. Sí, no, a ver, antes de, Ya, ¿te parece, Pauli? Porque dale. tengo muchas preguntas relacionadas a la entrevista que van que me gustaría también terminar de linkear antes de pasar. Por ejemplo, Antonio nos preguntaba recién desde Argentina, te saludo, estamos acá. Lo que más me cuesta son las entrevistas grupales, dice. A ver, es re difícil y antes era más difícil, Antonella. Antes cuando ibas a una entrevista y tenías 3 personas, uno que hacía normalmente se concentraba en uno, que capaz que era el que lideraba y hablaba y hablaba y hablaba, y los otros dos, nada, como que los olvidaba, le puso un velo y los tapó. Antes tenía en una entrevista presencial, vos tenés que lograr generar una buena empatía con la persona que te está entrevistando, pero también ir hablando y direccionando, y por eso también la parte de gestual. Hablás y le respondés, pero después volvés al centro, y después volvés a la derecha, y generás una conversación, una charla. A ver, imagínense un ejercicio muy básico. Cuando te juntás con tus amigos a tomar una cerveza en Argentina, una chela en Chile, que vos no hablás con uno, hablás con todos. O sea, obvio, en una forma más organizada de la entrevista, porque es más de pregunta y respuesta, pero es esa misma instancia, tenés que generar una conversación, y una conversación son con todos. Primero es eso. Y ahora en este mundo virtual es más fácil, porque vas a hablar a solo mirando la cámara. Y o sea, dice, ¿cómo logro superar esto? Primero es que es una conversación. Lo haces en tu vida cotidiana miles de veces. Lo haces en tu trabajo seguramente cuando hay una reunión de equipo. Lo haces en tu familia y lo haces con tus amigos. Esa misma situación que estás hablando con varias personas a la vez, transmitirla en una entrevista. O sea, sacarle el peso que es una entrevista, sino que es una conversación que te quieren conocer, y vos te vas a lograr contar y posicionarte contando buenos modelos de estar, conociendo tus competencias blandas, potentes y tus oportunidades de mejora, y como decía Pauli, transparentando las situaciones. Ejemplo, hay una chica que decía, le entrevistaron y le preguntaron con quién vivía en ese momento, y eso, Eliana. Y es normal que a veces, para romper el hielo, el entrevistador arranque con esa pregunta, y ella vivía con la abuela, me decía, y que había lamentablemente fallecido hace poquito, y obvio esa situación la trajo un momento de emoción, y la quebrantó en esa entrevista. Así que tranquilamente yo ahí lo que aconsejo es lo que decía Pauli, no ocultar las cosas, porque en el momento te va a estallar eso. Decirle, si yo tengo una debilidad, por ejemplo, soy tartamudo, ahí me acabo de trabar recién, pero ya lo manejo rápido y sigo, desenredo de la lengua, lo declaro. Digo, ¿sabes qué? Una competencia mía, que soy tartamudo y a veces en las reuniones se me ríen, con un cliente o alguien, pero lo aprendí a manejar y lo trabajo. Y llevando este tema más serio de Eliana, decirlo, mirá, te presentás, mira, sí, actualmente vivo sola, porque ya de esa manera evitas que te pregunten algo de eso que te duele, porque vos no vivías sola, te podés adelantar. Y si te lo preguntan y vos no aclaraste, no hiciste esa aclaración, decir, mira, actualmente vivo sola porque hace poco falleció mi abuela, es no ocultarlo, contarlo. Y si queremos evitar que nos pregunten, fíjate que yo lo que te dice, vivo sola. Evitaste la repregunta, y que profundice en algo que vos no querés. Pauli, si querés seguramente vas a No, poder ahí no, agregarme. no lo refuerzo, o sea, ese va por la línea. También pensar que los entrevistadores, hoy día afortunadamente lo seguimos haciendo personas las entrevistas, entonces existe esa instancia, o sea, algo te causó pena porque recordaste y yo entré en eso, o sea, lo asumo, insisto, que no se coma tu entrevista esa situación, respira, recupérate luego y se trata en lo en el proceso, pero si pasa, no te voy a dejar fuera del proceso, o sea, habla, es natural, ¿ya? Y de alguna manera igual las Exactamente. entrevistas tienen que ser instancias más naturales, pese a que tenemos que prepararnos. Exactamente. Así que nada, quería antes de seguir avanzando con las acciones, poder aclarar estas preguntas. Tenemos un montón, Pauli, así que vamos avanzando, que después Dale, creo que tenemos entonces para media mira, hora de preguntas nada más. ya, las acciones, ahí lo reforcé en el slide anterior,
son la clave, son las que reflejan competencia, las acciones contestan a la pregunta del cómo, ¿ya? Y también quiero enfatizar otro punto. A ver, los headhunters hoy día, o de que hace un tiempo se puso muy de moda el que la gente te pregunte por los logros, ¿cierto? Y la gente dice, oye, pero ¿por qué preguntan por los logros? ¿Qué exitista el mundo del hunting? Logros, logros, logros. Y la verdad es que tiene una lógica, ¿ya? Nosotros, en el fondo, nos enfocamos en los logros porque los logros, de alguna manera, es un resultado superior, ¿cierto? Nos señalan que hay competencias a la base. Esa es la lógica. Yo pregunto logros porque necesito entender que existen competencias que te llevaron a ese logro. Y da lo mismo, a lo mejor el logro o la característica del logro, pero ya saber que ese logro implica que la persona es persistente, que tiene orientación al resultado, que tiene visión estratégica, es lo que yo voy a necesitar quizás para mi compañía. Entonces, desde ahí la importancia del logro, que era lo que quería comentarles para que no se asusten tanto o que de alguna manera no crean que queremos preguntar de logros porque, por exitismo. ¿Ya? Exactamente. Vamos a seguir avanzando. Digamos. Ya. Bueno, Headhunter. el headhunter en sí, bueno, toda la explicación original que le he dado está vinculada con la mirada del headhunter, pero hoy día en las entrevistas, siempre digo, uno tiene que ser como más empático, ¿ya? Y la empatía está dada por entender lo que el otro necesita. Y lo que el otro necesita está vinculado al rol. Todas las personas que te entrevistan tienen distintos roles y distintas necesidades. Entonces, pongámonos en el papel del headhunter. Yo les voy a contar. Cuando nosotros los headhunters entrevistamos, ¿ya? O sea, antes de entrevistar, cuando un cliente, una empresa me levanta alguna necesidad, lo que yo hago es armar un perfil del cargo, ¿cierto? Y el perfil de cargo, ¿qué es lo que tiene? Competencias técnicas o duras, o sea, me dijeron que era un ingeniero comercial, que tenga 10 años de experiencia, que maneje CRM, todos esos puntos son más vinculados a lo técnico, a lo duro, ¿cierto? Y esas competencias son competencias que, en el fondo, que son filtros, ¿ya? O sea, si tú no las tienes, lo más probable es que no pases, ¿ya? Entonces, ahí tampoco tengo mucha opción de preparar, es lo que es, ¿ya? Binario está, no está. Entonces, eso es lo que nosotros chequeamos primero y muchas veces en una instancia telefónica y en una primera instancia en la entrevista. Después el perfil tiene todo lo que está vinculado a las competencias blandas, ¿ya? Porque a mí la empresa me dijo, Paulina, yo quiero un comercial que sea siempre digo, un rottweiler, o sea, un tipo que sea bien agresivo en lo comercial, que quiera cazar todo, y necesito esas características de perfil. Entonces, yo como headhunter, necesito conocer si la persona tiene esas competencias. ¿Cómo conozco eso? A través del modelo STAR, ¿cierto? Situación, tarea, acción y resultado, me va a permitir, en el fondo, asegurar el mostrar que existen esas competencias, ¿ya? Entonces, ahí, el segundo punto, la clave con los headhunters es tener relatos bien armados, bien articulados. Yo siempre digo, ten tu bolsita de experiencia, ya, de logros, de experiencias ahí guardaditas con relatos como el que nosotros mostramos en el ejemplo. No sale a la primera. La verdad, las cosas que las personas no estamos acostumbrados a generar este tipo de discurso. Entonces, tenemos que prepararlo. A mí me funciona escribirlo, cada uno tiene su propia técnica, pero hay que prepararlo. Ya, eso es lo que quisiera reforzar. A ver, ahí mira, justamente quiero reforzar con una de las preguntas que estaba leyendo de Alexandra Olivares. Ella dice, ¿cómo contestar cuando te preguntan de una habilidad técnica que nunca ha trabajado, tipo una norma, para expresarla de la mejor manera? A ver, ahí Pauli lo acaba de decir. Las competencias técnicas es normalmente que te sumen o te den de baja de un proceso, porque esa es un excluyente, o sea, nivel de inglés. La empresa pide que sea, y es uno de los que más baja del proceso, un nivel de inglés avanzado. Tiene que ser un nivel de inglés avanzado porque es para el desarrollo de la función y para el trabajo en esa empresa va a ser algo diario, es el ABC que el perfil tiene que traer. Si tu nivel de inglés, y ahí te respondo Alexandra, decís, mirá, yo no soy avanzado, soy intermedio, tranquilamente vos lo podés decir en la entrevista, porque vos vas a decir inglés en el CV, vas a poner, mucha gente pone inglés y no pone su nivel oral o escrito para evitar eso,
Pero en la entrevista decir, mira, mi nivel de inglés realmente es intermedio y como sé que lo tengo que mejorar, yo ya estoy haciendo cursos, estoy en clases con una profesora bilingüe, así que yo calculo que en cuestión de 2 meses, 3, ya estoy, porque es más, el pasar al avanzado es más un tema de práctica oral y ejercitarlo. Ahí vos te defendiste, creo, de la mejor manera que podés defenderte, si es que es verdad que te estás capacitando, si no, no mientan, o sea, y eso siempre lo digo, no mientan en la entrevista porque las personas que estamos entrevistando nos damos cuenta cuando lo leemos. Después de estar tantas horas en una sala entrevistando, nos damos cuenta de eso. Pero creo que esa respuesta es la mejor que puedes dar. ¿Por qué? Porque ahí le das la chance al entrevistador que conoce su proceso de decir, ok, al momento de presentarle a la terna a mi cliente, le puedo decir, mira, tengo estos que cumplen con su nivel de inglés avanzado que querés y pero tengo este perfil que tiene un gran potencial, que tiene las habilidades blandas que está buscando, que tiene el conocimiento capaz de mercado que vos estás teniendo, pero realmente el nivel de inglés es intermedio. Y ahí el headhunter normalmente lo que hace negocia con el cliente y dice, mira, seguramente habla mejor inglés que él, pero el potencial de él es mayor. Y te puedo asegurar que, porque obvio, esa es la función del headhunter, de posicionar entre la terna que va. Entonces, tu parte es encargarte de defenderte lo mejor, sin mentir. Porque si mentimos, ahí estamos, pero fritos y sabemos. Espero que ahí, no sé, Pauli, ahí que me puedes agregar, pero me parece que esa es la mejor respuesta que puedes dar a Alexandra. Ella lo hacía en relación a una norma. A ver, las normas son técnicas, lo técnico dentro de todo es lo más fácil de adquirir. Si vos, no sé, los perfiles de IT, uno está certificado con alguna certificación y sabe hacer eso, pero no considera certificación. Tranquilamente el DTI lo puede decir, mira, tengo estas certificaciones y esta todavía no la hice, pero yo ya en mi trabajo, en esta función, me tocó hacer esto y desarrollé esto. Entonces, tranquilamente puedes demostrar que tenés la habilidad técnica sin haber tenido todavía la certificación. Y de nuevo, no mentís, te defendés de lo mejor que podés y le das la chance a la persona de decir, ok, te evalúa porque te va a evaluar completo el entrevistador. ¿Sabes qué? No tiene la certificación que el cliente me esté como excluyente, pero él ya hizo las funciones, ya lo hizo. Entonces, te va a defender si es que puede, dependiendo del cliente lo que le pida, porque el headhunter nos piden, tráeme esto. Y ahí, no, obvio, nosotros nuestra experiencia como consultores vemos con el cliente, pero creo que eso es lo fundamental. Pauli, creo, no sé, Sí, ahí. no, pero no mucho más que decir al respecto. Hay que, como dice Ezequiel, potenciar también lo que sí tienes. De repente la certificación, no tienes el documento que acredite que tienes el conocimiento, pero si tienes el conocimiento de forma autodidacta, lo obtuviste, muéstralo. O sea, oye, como dices, no tengo la certificación, pero ¿sabes qué? A mí, de hecho, no puedo decir, hasta me apasiona el tema de esta certificación, no sé qué tan apasionante puede ser, pero me encanta, entonces yo lo estudié, lo conozco perfectamente, y obviamente preocuparse de que eso sea, de que sea real. Y si lo dijiste en la entrevista y no era real, que podría pasar, después de la entrevista, por favor, anda a estudiarlo, anda a adquirir toda la mayor información posible para que eso efectivamente sea real. Le doy un caso real, mío, y no me sigan como ejemplo. Cuando era muy chico, cuando recién estaba comenzando en el mundo, yo estudié arquitectura, y fíjense cómo uno puede cambiar porque se empieza a conocer y autoconocer y los skills blandos y la parte blanda y potencial de uno se te lleva y a mí me llevó la carrera a ser comercial y en el mundo de consultoría. Pero cuando recién arrancaba, todavía estaba estudiando arquitectura, fui a una entrevista para una posición de diseñador gráfico. Era eso, diseño gráfico para una gráfica. Yo sabía, conocía algunos programas que eran obvio necesarios para diseñar, pero la empresa utilizaba uno en particular, que yo ya lo conocía, lo había como utilizado, pero no era especialista, no lo manejaba, no lo tenía en mi computadora inclusive y hacía los trabajos a través de ese, que era Corel en ese momento, Corel Drive. Y yo usaba Illustrator en ese momento. Entonces me acuerdo en la entrevista fue lo que dice Pauli. Mira, nosotros hacemos todo acá por Corel porque justamente la serigrafía y la impresión antes de ir a imprimir en los shablones, que era la pintura, necesitamos hacerlo con Corel por el detalle y cómo se maneja el nodo, y bueno, los nódulos no lo voy a aburrir. Me dijeron, ¿vos lo sabés utilizar?
y le dije sinceramente, le digo, mira, normalmente utilizo Illustrator porque me parece más amigable en esto, en esto, en esto, o sea, le doy conocimiento técnico, pero sí, lo he utilizado, sé cómo funciona, sé la matriz, realmente no tengo ningún problema y lo utilizo de arriba abajo. No mentí, pero la realidad es que no lo sabía manejar de arriba abajo. Llegué a mi casa, estuve 2 días, porque era la segunda entrevista era en 2 días, estuve YouTube usándolo, haciendo, o sea, me ocupé de desarrollar ese skill que me faltaba un poco. Entonces, ahí lo que le decía a Pauli, no mientan si es que no lo saben, porque se van a dar cuenta enseguida. Pero si lo saben, como decía, conozco el tema, pero no tengo la certificación, defiéndanlo con la experiencia que tienen. Les va a servir y obvio, ahí ya le dan la oportunidad al entrevistador de evaluarlo en el todo. Perfecto. Vamos a seguir, Pauli, si te parece, hay Dale, un dale, montón de preguntas y así dale. nos guardamos tiempito, unos minutos para responderlas a todas. Y acá, Ayer lo importante, esto mostré también esto. lo Ayer mostró lo mostré. Ezequiel. A ver, esto es un poco estándar. ¿En qué sentido? Efectivamente, las competencias blandas pesan más que las técnicas. eh, Igual va a depender de la posición, a eso voy. Hay posiciones técnicas, obviamente, donde pesa más lo técnico por sobre lo blando, pero mientras más alto el nivel de posicionamiento, en el fondo se va cumpliendo este porcentaje, esta proporción, ¿ya? Mientras más alta es la posición, de hecho un gerente general, nosotros hablamos que sus competencias técnicas o duras pesan un 10%, 15% con suerte. Entonces, consideren eso, mientras más alta la posición, más tengo que poner énfasis en mis habilidades blandas. Exactamente. Mira, antes de seguir avanzando, Pauli, hay una pregunta de Sandra que dice, y pregunta ella, ¿no fue muy crítica o larga el segundo speech en el modelo STAR? Ya, Ahora, Pauli, te voy a dar todo el espacio para que respondas, pero le voy a decir, si hubieras podido tener un cronómetro, te hubieras dado cuenta que la primera hubiera llegado a los 50 segundos, casi el minuto, ni siquiera llegó. Y la segunda debía estar entre el minuto y medio y 2 minutos, seguramente. Si vos te pones a pensar que una entrevista son 20, 30 minutos, normalmente 40, una larga, que la entrevista que llega a la hora es como, ya, es una amistad, esa conversación, vos pensás que te está defendiendo durante 2 minutos, pero esos 2 minutos no son un tiempo largo, pero te dieron el tiempo necesario para demostrar las habilidades, porque si sos muy corto, es lo que yo te decía, se termina convirtiendo en un monólogo del entrevistador hacia el entrevistado, porque el entrevistador quiere conocerte. Si vos no le abrís el espacio a que conozcas tus habilidades, te logres posicionar y demuestres tu valor, o sea, tu valor agregado, el entrevistador no te va a conocer y por ende no va a saber si te puede sumar o no a la terna. Entonces, hay que saber demostrarlo, pero que sea una conversación, de nuevo, no que en esa instancia te aproveches, apretas play y terminaste hablando 15 minutos de corrido, sin espacio, para que el otro interrumpa, ¿no? sí, ahí refuerzo lo que dice Ezequiel, es más un tema de percepción. La verdad las cosas es que ese ejemplo no dura más de 3 minutos, pero muchas veces también cuando nosotros hacemos estos ejercicios la gente tiene la idea de que duró mucho rato. Es porque entregó harta información, pero es breve, ¿ya? Así que no se preocupen, un par de ejemplos así de verdad los van a dejar muy bien posicionados. Perfecto. Hay unos que nos están diciendo, hagan cambio de roles, inviertan los roles en la entrevista. Me gusta cuando hablan con ejemplos, genial, chicos que estamos ahí. O sea, lamentablemente tenemos 1 hora y cuarto de charla, así que por eso queremos tocar todos los temas y vamos a tratar de responder todas las preguntas posibles. Hay un montón de preguntas. Así que, Pauli, sigamos. Yo mientras voy leyendo preguntas, así las voy levantando también Perfecto. como sigamos avanzando. Y bueno, estos son los puntos que siempre debemos tener presentes a la hora de una entrevista. La preparación de este extracto, de esa presentación de 3, 4 minutos, donde en un principio reforcé, la clave es orientarla a la posición a la cual estás postulando, a la cual estás participando, y así se vuelve bien concreta y en el fondo, como le decía, quedas en el reclutador, en la mente de que eres la persona que efectivamente les sirve. Nosotros
a ver, esto también es clave. Las personas tienen que tener su currículum de memoria. O sea, está bien, yo de entrevista y la gente me dice, no, pero es que, a ver, lo tienes ahí. Sí, lo tengo, está claro, pero la idea es que tú me lo puedas contar porque esta es tu historia. Entonces, también cuando una persona, o yo como reclutador, estoy leyendo para ver si, y no me metes en el cuento de tu experiencia profesional, creo que te podría, o sea, no es que te juegue en contra, pero en el fondo no ocupas de mejor manera la instancia. Así que tu currículum en la mente, empresas, cargos, periodos de ocupación, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con las fortalezas y debilidades sabemos, las van a preguntar. Desmitifiqué adelante. Las debilidades, no le tengas miedo. Es que cómo la preparo, qué es lo que digo. Insisto, la debilidad, la peor respuesta es no tengo. Esa es la peor respuesta. Ahí seguro yo pensaría en si sigo avanzando o no contigo. Pero si me dices una debilidad, no sé, ansioso, tengo dificultades, más disperso, pero lo estoy solucionando de esta y de esta manera, me parece perfecto, ¿ya? No, insisto, la debilidad nunca es para dejar fuera a una persona del proceso. Situación de fracaso, también, esto prepárenlo. De repente cuando la gente te pregunta, la gente queda un poco así como en blanco y dicen ninguna. Insisto, la peor respuesta, ¿ya? La situación de fracaso también entender que no significa el estar, no sé, desnudo en no sé, haber dejado en bancarrota a la empresa, no lo lleven a extremos ese tipo de situación de fracaso, sino que una situación de fracaso puede ser desde que un proyecto no funcionó como tenía que funcionar, no se llevó en los tiempos, se ocupó más recursos del que tenías inicialmente pensado, defendiste a una persona para que se quedara con uñas y dientes y la persona no funcionó, todo eso puede estar asociado a situaciones de fracaso, ¿ya? Conocer y tener muy, muy en cuenta los motivos de salida. Es ahí, tú eres experto en hablar respecto a los motivos de salida, así que ahí cuéntale un poquito de las claves de los motivos de salida. A ver, y se los voy a llevar con casos concretos de la realidad de personas, no vamos a decir los nombres ni nada porque obvio son confidenciales y trabajamos con ellos, pero la realidad es esto. Primero, hay que tener en cuenta que al momento de toda entrevista te van a preguntar si estás sin trabajo o estás queriendo cambiar el motivo de tu salida. ¿Qué te motiva a salir y cambiar o qué motivó tu salida? Porque estás en esta instancia buscando trabajo. Primero, uno lo que yo siempre aconsejo, y es un consejo más de vida, de haber escuchado horas y horas hablando a personas. Traten que en su momento de salida, yo sé que ser desvinculado es horrible y a nadie nos gusta. A ver, me tocó en un momento de mi vida estar sin trabajo y tener que salir a buscar, y lo hablo del lado de la empatía, o sea, por eso me encanta trabajar en este tipo de servicios, me encanta estar apoyando a personas, me encanta estar dando estas charlas o apoyar a la gente que contrata los servicios de placement de manera que la empresa o lo contratan de manera particular. ¿Por qué? Porque los entiendo de la empatía, de sé lo que es estar sin trabajo, con ansiedad, con ganas con la mochila de tener que pagar el colegio de los chicos, el alquiler y todo. Pero yo sé que están todas esas cargas. Entonces, que cuando haga esa misma empresa. Es normal que uno haga cambios, quiera o la empresa quiera cambios cada 3, 4, 5 años de perfil, o que la persona se mueva o salga porque necesita una persona nueva. Entonces, tenemos que entender que esas decisiones muchas veces son decisiones de la empresa. Por lo cual, cuidar ese momento de salida y esa persona que te está desvinculando, no cargar esa situación con situaciones emocionales. ¿Por qué? Porque esa persona va a ser un referido tuyo. Te guste o no te guste, cuando en un proceso de salida vos digas, te entrevisten y cuentes tu motivo de salida, después te van a preguntar las referencias. Y ese headhunter va a ir a chequear lo que vos hiciste, lo que le contaste y cómo fue tu salida. Entonces, cuiden eso. Entonces, yo siempre digo, hay que saber contar sus motivos de salida claro, o sea, ¿qué lo está motivando? O sea, si decís, ¿sabes qué? Me encontré que ya encontré mi techo en la empresa, entonces yo estoy buscando un nuevo desafío profesional. Hablas de tu motivación. Y capaz que no estabas de acuerdo con la cultura de la empresa y justamente ya te sentías desmotivado en la empresa, entonces en la entrevista me decís, mira, estoy desmotivado porque lo que hago no me aburre, entonces quiero cambiar. Si yo digo eso en la entrevista, le puedo asegurar que me van a poner una cruz roja. ¿Pero por qué? No es porque no sea válido lo que te está pasando, es recontra válido eso. Pero en cambio vos tenés que contarlo al revés. ¿Sabes qué? Actualmente la empresa
la empresa tiene un cierto orientación a los objetivos que queremos alcanzar y realmente los proyectos que hay no son tan desafiantes, entonces estoy buscando eso, quiero encontrar un lugar donde agregar valor y sumar desde mi experiencia, sumarme a un equipo ágil. Fíjate que estoy contando la misma situación, pero de dos instancias completamente distintas. No de lo que me está pasando a mí, de la frustración, sino de lo que quiero, de lo que me motiva. Entonces me parece que hay que pensar en motivos salidas desde eso. Y cuando es una desvinculación, hay que saber contarla. O sea, sí, ¿sabes qué? Fue de mutuo acuerdo, me presentaron que la empresa, salí porque la empresa está con un cambio de estrategia y realmente estaban buscando un perfil distinto al mío. O sea, conocerse y entender la situación de salida. ¿Por qué? Porque te lo van a preguntar y uno tiene que estar preparado a saber responder de eso. O sea, es un trabajo que hay que hacerlo con cada uno, porque vuelvo a decir lo mismo. Me pasó con un candidato que eh, al momento de las referencias lo dieron de baja de un proceso importante que estaba a punto de cerrar. O sea, importantísimo, un muy buen cargo. Pero él no contó en la entrevista las situaciones de salida por qué se habían dado en ciertos cargos, lo quiso obviar, no lo quiso contar, el entrevistador no se lo preguntó, pero al momento de levantar referencias le preguntó, che, ¿trabajaste con tal? Sí, tanto tiempo, ¿qué? ¿Y la salida cómo fue? La preguntó recién ahí en las referencias. Entonces, como el candidato no controló esa situación, dejó abierta que el entrevistador averigüe haciendo el levantamiento de referencias, que es algo, una práctica que normalmente pasa. Entonces les aconsejo, si fue una salida dura, cuéntenla, pero desde el lado que más les conviene contarlo, pero no lo oculten porque va a salir a la luz y les puedo, o sea, si tienen suerte y que no hacen levantamiento de referencias o no preguntan eso, genial. Pero también hay muchas veces que cuando hacen levantamiento de referencia, el que te va a dar la referencia dice, ah, no, pésimo, ¿no? Cuando salió se enojó, me insultó, te destrozó. Entonces, por eso le digo, o sea, entiendan que nos van a desvincular, me puede pasar a mí, le puede pasar a Pauli, esperemos que no, le pueden pasar a ustedes, pero sepamos que a veces son decisiones de la empresa, capaz que no promulgamos con la jefatura que tenemos y con lo que él ve para el área, porque a veces pasa mucho cuando cambia un jefe, de golpe cambia el equipo, y bueno, es entendible y uno lo tiene que entender de ese lado y explicarlo, ¿sabes qué? Sí, vino una nueva jefatura y tenía un lineamiento completamente distinto a la como estamos trabajando y quiso traer perfiles que estaban asociados a lo que él quería. Listo, es claro, conciso, concreto, y no estás mintiendo y te estás adelantando a controlar esa situación. Pauli creo que ahí di un par de ejemplos, pero bueno. No, está perfecto, sí, va en la línea. eh, como dice Ezequiel, la clave es nunca ocultar información que puede ser relevante. ¿Ya? A lo mejor si yo Exactamente. efectivamente me llevaba mal con mi jefe, no es necesario decirlo, pero si tiene que ver con salidas y cosas de esas características, o sea, con salidas por problemas, por situaciones a lo mejor que son un poco más complejas, la idea es poder señalarlo. El otro tiene que Exactamente. ver, como decimos ahí, con las motivaciones. Ya para mí la clave a la hora de preparar las motivaciones es, ya, cuando te pregunta un headhunter efectivamente por las motivaciones, yo puedo hablar de las motivaciones más generales, de la motivación respecto a mi desarrollo de carrera, a la posibilidad de tener mayores responsabilidades, a desafíos de X y X características. Súper válido, porque realmente como no sabemos cuál es la empresa, no sabemos en qué instancia está, puede ser. Pero si ya estoy hablando de las motivaciones con el analista de reclutamiento, la persona que está vinculada a la compañía, es importante vincular esas motivaciones con lo que la compañía también entrega. Entonces siempre va a estar la clave en conocer, averiguar de la empresa, cuáles son sus valores, ver, no sé, en qué proyectos están. Todo eso ayuda en el fondo a generar motivaciones un poco más ancladas con las organizaciones, que seguro genera una diferencia a decir algo tan genérico. Eso es en Exactamente. cuanto a la motivación. Y el valor, principalmente, es saber, es pregunta de Headhunter cuánto cobro. Ya tuvimos Eh, esa charla, pero los Ayer. Headhunters somos lo que filtramos y quienes preguntamos respecto a las expectativas de renta. Mira, qué buen tema, porque lo voy a linkear con una pregunta de Maricruz. O sea, no lo pregunta directamente, pero sí lo saco de su duda. Ella dice, es bueno presentarse una vacante cuando tienes varios años de experiencia y en realidad piden un candidato con 3 años de experiencia. Ahí que te respondo. Por ejemplo, si yo soy jefe de, no sé, el área contable y hay una búsqueda que dice jefe de área contable con 3 años de experiencia y yo tengo 10 años de experiencia como jefe contable. Primero, ¿qué me motiva el cambio? Lo tenés que saber contar.
porque vos tranquilamente con 10 años tendrías que tener la motivación, si es que te va asociada a vos, a avanzar a otro cargo y estar postulando ya a una subgerencia o una gerencia, ¿no? Entonces, pero seguramente cuando te digan 3 años de experiencia, va asociado a cuánto quieren pagar por esa posición. Porque una cosa es la silla y otra cosa es quién ocupa la silla. Seguramente, no sé, vamos a hablar en pesos chilenos para tener una idea de renta, que ayer fue la charla. Una jefatura de una empresa mediana que va a poder pagar entre, por ejemplo, 1.800.000 a 2.300.000, por ejemplo, una jefatura que tranquilamente puede estar en eso. Si están buscando una jefatura junior, o sea, que tenga poca experiencia, pero que ya que conozca, pero que tenga potencial a desarrollar, seguramente van a poder pagar 1.800.000, 1.900.000, 2 millones. Pero si yo estoy, porque tengo experiencia a 10 años en la posición y estoy ganando 2.400.000, 2.500.000, seguramente cuando vos postules, el candidato, o sea, el que esté entrevistando te va a ver decir, ya, está fuera por renta, seguramente. Entonces, ahí mi consejo, si es así, y tratar de aplicar a lo que conviene por tu perfil, y si no, si realmente estás dispuesta a saber que va a estar negociada el tema de la renta, que puede ser un tema, es al momento de la aplicación, cuando es por LinkedIn y que te da chance de escribir, o cuando mandas el mail con el CV, le puedes decir, mira, sí, sé que la vacante es de 3 años, pero yo realmente tengo 10 y realmente estoy buscando un nuevo desafío, una empresa donde agregar valor con mi experiencia, así que sé que ahí estoy un poco pasada en los años, pero mi expectativa de renta va ad hoc al mercado. O sea, te adelantás, entonces ya le vuelves lo mismo, como que le ayudaste al entrevistador que todavía no te conoce, a decir, ok, te voy a tener en cuenta porque, bueno, estás adelantando. Es mi consejo que te puedo dar para eso. Ahí, contestando también la pregunta, a ver, yo voy a ser un poco más cruda Bien, que él, yo fui ¿ya? suave. Él fue, la verdad de las cosas es que si tú tienes 10 años de experiencia y estás postulando a un cargo que piden 3 años de experiencia, lo más probable es que el headhunter no vea tu currículum. O sea, y lo, voy a- Es factible. y lo que se recomienda me parece súper válido, pero principalmente si a lo mejor lo estás postulando directamente a la empresa, hay un conocido o alguien que te pueda también apalancar. Pero piensen que hoy día los headhunters y en general los reclutadores recibimos 200, 300 currículum. Entonces, los filtros son bastante duros y los filtros, en el fondo, está dado porque un cliente nos dijo, sabes que yo quiero una persona con estas características, porque si yo quisiera flexibilizar en alguna otra, y eso pasa, lo busca él. Entonces, desde ahí es que los headhunters en general son un poco más estrictos con ese proceso, ¿ya? Así que, por eso te digo, revisa la instancia, no se enojen con los headhunters cuando no los llaman y postulen a cargos, porque realmente si a nosotros nos contratan es para generar, en el fondo generar perfiles lo más aptos o adecuados a la necesidad del cliente. Ya, así que por eso Exactamente. digo, voy a ser un poco más, No, no, me parece más perfecto, por eso, cruda. o sea, yo lo dije, pero ahora también di el consejo que a veces está bueno abrirse la posibilidad de decir, porque a veces esa empresa te gusta mucho, y si es una empresa que la conoces, que sabes que es buena reclutando, que tiene buena cultura, bueno, a ver, no lo tenés, pero aclararlo y decir, ok, ¿sabes qué? Sé que están pidiendo esto y estoy capaz por sobrecalificada por la cantidad de años, pero lo entiendo y estoy abierta. Entonces ahí ya vuelvo a decir lo mismo, jugaste tu mejor carta y le abrís la posibilidad que él te tenga en cuenta. Primero, antes de seguir con las preguntas, que nos quedan unos 5 o 6 minutos de charla, y ahora vamos a responder un montón de preguntas que tenemos. Acá hay muchos que nos estaban preguntando cómo nos podían buscar los nombres, apellidos. Acá tienen Paulina Ramírez, Ezequiel PS, nos buscan por LinkedIn y tienen nuestros mail para escribirnos directamente. A ver, primero voy a responder una de Fernando Gómez, que le quedó una duda ayer de la entrevista que di yo y seguramente también de la que dio Tami del CB. Él nos preguntaba si él, al tener un cargo gerencial, con muchos, muchos años de experiencia y por ende muchas posiciones en su vida, o sea, más de 20 años, eh, un tip que yo di, que lo di rápido porque yo ayer no me quise centrar en el CV, porque había una charla especial de eso, yo dije, si vos tenés tu cargo de gerente y estás apuntando a cargos de gerenciales o inclusive capaz a un cargo de gerente general, porque tranquilamente, normalmente una gerencia general se toma de distintas aristas, o lo ocupa un perfil en los porcentajes tradicionales, alguien que viene del área de ventas,
comercial o alguien que venga del área de finanzas, del área de CFO, dependiendo de la cultura de la empresa, es quien ocupa eso. O, por ejemplo, quien tenga mayor conocimiento del scope del negocio, por ejemplo, empresas que son del mundo de la operación, de la logística, es normalmente que el gerente general se venga del gerente de operaciones o gerente de logística porque conoce el negocio, el scope del negocio. Pero, ¿por qué apunto a posicionar esto? Porque yo tengo que tener claro a dónde voy. Entonces, lo que yo aconsejé, el CV tiene que tener unas 2 hojas de largo, no hacer 5, 6, 7, 8, porque si no, el headhunter no te lo va a leer, no te lo va a dar tiempo a poder explicar todo y seguramente se va a perder información clave que vos tenés. Entonces yo aconsejo que cuando uno tiene muchos años de experiencia y por ende muchas posiciones, realmente dejar las últimas 3, 4 o 5 posiciones claves que te están, valga la redundancia, posicionándote a la cargo que estás queriendo conseguir. Porque, por ejemplo, y di el caso, si yo soy gerente y puedo obviar poner mi primer cargo de analista o mi primer cargo de vendedor que tuve. ¿Por qué? Porque mis funciones van a ser muy operativas. ¿Y qué quiere decir? Si yo estoy hoy como gerente comercial de una empresa o gerente de venta de una empresa, quiere decir que yo ya pasé por esa escuela de vendedor, sea de producto, de tangible o intangible, y por ende ya adquirí ese conocimiento y ya lo tengo. Y hoy no tengo ese rol operativo dentro del área de ventas, que es salir a hacer la venta directa. Ya estoy gestionando el equipo, ya estoy viendo la estrategia, viendo los cambios, viendo dónde voy y por ende ahí veo para abajo y manejo el equipo. Entonces por eso di mi consejo de, si tenés muchos años, esos cargos más operativos, eliminarlos. Y ahí Fernando me preguntaba, y espero estar respondiéndote y que estés escuchando, me dice, ¿cómo cubro ese bache en mi CV? No hay necesidad de cubrirlo, porque vos vas a poner en tus estudios, cuándo estudiaste, qué carrera, cuándo hiciste un MBA, lo que tengas, y tu experiencia laboral va a arrancar desde esto. Digo, me conviene poner las últimas 4 posiciones claves. Capaz que es una jefatura, subgerencia y 2 gerencias. Listo. Pones desde ahí y listo. No es que el entrevistador decía, che, pero acá que tuvo un bache de 10 años para atrás. No, o sea, se entiende que no lo pones porque son cargos más operativos y Yo administrativos. ahí, bueno, comparto un poco lo que dice Ezequiel. Sí, mi recomendación es, a ver, dependiendo de la cantidad de años, insisto que has estado Exacto. en las últimas, en la organización, pero nosotros los headhunters, las personas que reclutamos, obviamente le ponemos mucha atención a las últimas 2 o 3 posiciones. O sea, si vas a desarrollar o vas a perder, vas a tener una hoja de tu CV, céntrate en esas posiciones. Las más antiguas, por último, nómbralas. No es necesario que hagas ahí el desarrollo de funciones y logros, porque la verdad, para una persona que tiene 30 años de experiencia, al menos que haya estado en solo una empresa, no va a ser viable y no va a caber en las 2 páginas. Pero la verdad de las cosas es que en el desarrollo de las competencias, el nivel de competencias que yo como headhunter voy a mirar ahora están vinculadas a las que has desarrollado en este último periodo. Así que con eso pueden quedarse tranquilos si no tienen el desarrollo de toda su experiencia completa en el currículum. Exactamente. A ver, una pregunta interesante. En Soleiva, que porque así también abarcamos este mundo de perfiles que son, me dice, agradecería si pueden hacer algún comentario específico para los que tenemos poca o nula experiencia laboral y cómo enfrentar una entrevista. O sea, esto es un joven profesional que acaba de estar comenzando sus pasos en el mundo laboral o está terminando la carrera y empieza sus primeros trabajos. Déjame, Pauli, Mira, si querés, dame déjame hacer un comentario y dale. después justamente ahí te voy a pedir que me complementes y la experiencia que vos tenés. A ver, yo siempre lo digo, un joven profesional que está haciendo de la carrera, que hizo seguramente alguna práctica, que alguna experiencia ya laboral va a tener, pero no tiene experiencia en el mundo laboral de empresas. Entonces lo que tiene que pensar es, primero, ¿qué lo motiva a él? Personal, cómo soy, cómo me gusta trabajar y qué me está motivando. Y armar tu CV, obvio con esto, o sea, el extracto vas a ser vos. Mira, soy un joven profesional, recibido de la carrera tal, porque ya la tenés, o la estás, o pronto a recibir de tal carrera en tal universidad. Me motiva mucho esto, me interesan estas áreas, o sea, mucho del interés de la motivación. Porque el que vas a entrevistar sabe que está entrevistando a un joven profesional que no tiene experiencia y va a buscar eso. Quiere conocer a la persona si calza para el cargo que tiene. Entonces, si sos del TI, sabes que sí, me certifiqué en esto, estoy arrancando y lo que más me motiva hoy por hoy está haciendo full stack porque me permite entender hacer programación front o end de páginas y app y me gusta el mundo de startup. O sea, fíjate que ya le estás lineando lo que es. Entonces, cuando te vean tu perfil, listo, este me sirve
para lo que estoy buscando, o no. No, sabes que estoy buscando a alguien de ciberseguridad y a mí no me interesa la ciberseguridad y por ende lo declaraste para dónde vas. Eso te va a ayudar mucho a poder linear, pero es hacer un poco de autoconocimiento, ¿no? Ahí, Pauli, ¿qué opinás, no? Sí, no, ahí, bueno, un poco cómo enfrentar entrevistas, las Mm, personas que tienen poquita experiencia, ocupa tu práctica, ¿ya? Ocupa tu práctica. Si es que hiciste algún tipo de pasantía en la universidad, actividades extra programáticas, a un gerente general nunca le voy a recomendar esto, porque en el fondo su experiencia o sus competencias yo las tengo que validar a través de su experiencia, ¿cierto? obvio. Pero tú, que todavía no has tenido una experiencia formal, todas esas instancias me permiten acercar o entender si tú tienes competencias en el fondo que van a ser relevantes para mí y que son distintas en el fondo a las que yo voy a buscar de cargos más altos. Así que cuenta, a ver, ¿qué espero yo de un joven recién titulado, con poquita experiencia? Que tenga hambre, que sea proactivo, que tenga iniciativa, que muestre pasión por las cosas que hace. Entonces, ahí son como más genéricas que específicas en sí. Entonces, yo creo que la clave ahí ocupa mucho tus actividades extra programáticas, así se dice hoy día, no sé, pero bueno, Sí, las curriculares. actividades extracurriculares. Anda por esa línea, esa es como mi recomendación. Exactamente. Ahí voy a responder algunas preguntas en genérico y después vamos a tomar una de Pablo para cerrar, que me parece que es un punto clave. Algunos me preguntaron, que ahí lo decía, no me acuerdo el nombre porque la perdí entre todas las preguntas que tenemos. ¿Sabes qué? Me pasa que algunos headhunters no prenden la cámara. Eso, a ver, las entrevistas y las empresas están completas por personas. Yo creo que si yo voy a una entrevista y el headhunter no me prende la cámara, no me está queriendo mostrarme, y ya me está hablando un poco de la cultura, de la consultora y por ende de la empresa que contrató esa consultora. Entonces ahí empezó a hablar. O sea, fíjense, yo para la entrevista y otra de las preguntas me decían, ¿cómo me tengo que preparar en la entrevista? A ver, fíjense cómo estamos. Estoy en mi casa, Pauli está en su casa haciendo esto, pero estamos los dos vestidos como si estuviera en la oficina, porque es parte de la mecánica día a día. Obvio, capaz que como hay varios memes ahora, para abajo estoy en pantalón corto, puede ser, y ojotas, pero la realidad es que hay que prepararse. Entonces, si yo me preparo y el que me va a entrevistar no se prepara, no prende la cámara nada, como ya me está dando un poco noción de por dónde viene la mano. Así que no, nada, ahí para mí es un error del headhunter en ese lado. Y acá hay una pregunta, otro me preguntaba, me dice, cuando un headhunter te ataca, yo me quedé diciendo, a ver, ¿por cómo un headhunter te ataca? Y ahí me explicó, por ejemplo, que él decía que, acá dice, es común que un reclutador ataque a los candidatos. Una reclutadora, al ver mi CV, me dijo, agrandando los ojos y con voz alta, ya tiene 30 años y no tienes una maestría. O sea, lo digo porque se me lo escribió así tal cual. Y él dice que le explicó sus motivos y la persona hizo una pequeña sonrisa y pasó a la siguiente etapa. A ver, lo mismo, las entrevistas las hacen personas y a veces uno puede ser profesional y otras personas lamentablemente no lo son. Yo cuando entrevisto evito hacer todos esos comentarios sesgos porque son personales. Yo puede ser que diga, entrevisto a alguien y digo, pucha, por adentro, qué lástima que todavía él no hizo esto todavía porque le va a venir genial para su carrera, lo va a potenciar, y a lo sumo, como entrevistador te voy a decir, mira, ok, bueno, y te doy un pequeño feedback de la entrevista, digo, mira, te aconsejo que para potenciar a futuro pienses en esto y esto. Y te lo doy como un consejo, pero porque me tomo ese atrevimiento. Realmente esas situaciones, vuelvo a hacer lo mismo. Para mí es un error de Headhunter porque está haciendo subjetiva la entrevista. Así que no te pongas, no te quedes Ahí, enrolado y con ese problema. igual me gustaría ver, claro, ahí aprovechar de complementar con un punto distinto. A ver, la verdad de las cosas es que cada headhunter tiene su propio estilo, ¿ya? Y nosotros, ¿cierto?, le estamos mostrando a ustedes cómo mostrar competencias a través del lenguaje, del discurso, bajo el modelo STAR, pero la mayor instancia para mostrar competencia o la instancia de competencia máxima, ¿nos fuimos? No, no estamos tan en vivo, que Perdón. dejé de presentar porque ya tenemos que estar cortando. Así que con Ya, esta perdón. respuesta y La ya termina. máxima instancia de mostrar competencia es la entrevista en sí. O sea, de verdad es una buena, es la mejor situación. Y hay headhunters que entienden muy bien esto y de alguna manera generan situaciones como de prueba, ¿Cómo? ¿ya? Entonces, en el fondo, a lo mejor él con esa pregunta quiso evaluar tu tolerancia.
Entonces, si tú saliste de alguna manera con una buena respuesta, con templanza, no te sentiste ofendido, también puede ser que el headhunter está evaluando algo detrás de eso. Entonces, tranquilo, insisto, no lo tomes como algo personal, a lo mejor la verdad las cosas, y pucha, quería evaluar algo, y hay otros que efectivamente a lo mejor no tienen tino, pero ya ese Por eso, o sea, es hay otro de los mundo. dos. O sea, quédense tranquilos que hay de los dos y pasa. Eh, Chicos, perdón que hay un montón de preguntas que quedaron sin responder. Vuelvo a decir, los invito a que nos agreguen en LinkedIn a Paule y a mí, nos escriban, nos manden mails. El que está interesado también en cómo poder, si los podemos ayudar y capacitarse con eso, con los servicios de placement, encantado, nos escriben y ahí y vemos, y quiero conocer a cada uno y ahí ver cómo los podemos ayudar y con qué. Que nada, los espero a esa charla y nos vemos. Un Muchas gusto. gracias, que estén bien. Chao, hasta Chao, luego. chao.